Así se persiguen los números a la caza de las loterías. Te encontrarás un día en el perímetro de las cosas. El barco se separa de la muerte, tupida de las claraboyas. No quiero abandonarte. Mi sonrisa está arraigada a tu cuerpo. Rechinad ruedas dentadas en la boca de los mares, a lo largo de la cadena que nos amarra a la costa. ¿Qué camino es este que nos separa? A cuyo través tiendo la mano de mi pensamiento. Hay una flor escrita en la punta de cada dedo. Y el final del camino es una flor que anda contigo. Verano, otoño, invierno. Veo personas y entonces veo paisaje. Si no veo a nadie, solo veo territorio. Y los pronunciamientos y el manifestar como sostener con las manos, manis de manos, ¿no? O sea, como lanzar con las manos. Manifestar. Viaje desde mi infancia hasta hoy, desde la natura hasta la antinatura, desde el equilibrio al desequilibrio. Eso es este entorno, esa es la resonancia que llevo dentro, el martirio y la dulzura, el martirio de lo desequilibrados que estamos todos a la hora de construir. Tener en cuenta el medio. Y la alegría sería la mínima esperanza
que los humanos sepamos retomar lo que es la naturaleza. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, sai, soy, Belén, arma, tiro, pum, sirristi, mirristi, errenapla, olio, sopa, cliciri, salda, urrup, edanedo, clic, 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 clic. La alegría y la fuerza y la alegría. A mí lo que más me gusta de estos lugares, que están al mismo tiempo en el campo, pero es que están muy cerca de los pueblos, es que igual puedes escuchar el sonido de las moscas, ¿no? Ahora que ya se están aletargando, que están muriendo, como el sonido de las campanas del pueblo, ¿no? Un sonido que para las personas que bueno, pues hemos vivido en un pueblo y que vivimos en un pueblo, pues nos dicen mucho, no solo nos marcan las horas, sino que a veces pues tocan alegría, a veces tocan tristeza, y en un lugar como este nos encontramos también con unos espacios donde lo bonito es percibir que en un día soleado puedes encontrar este estado tan manso, ¿no?, de la naturaleza, pero que realmente hemos tenido suerte, porque las sensaciones que hoy tenemos no serían igual con un día de cierzo, con un día de lluvia, y es también un poco lo que nos dicen estos artistas de la naturaleza, como Richard Long y otros, ¿no?, que la manera de caminar depende de nuestro propio estado mental y físico, pero que también depende muchas veces pues de todas estas sensaciones que no dependen de nosotros, ¿no? En realidad Richard Long nos está mostrando siempre pues cómo es el mundo, ¿no? Cómo es el mundo, nuestras sensaciones, y en estos caminares despacio, en silencio. Este es un camino de patrimonio. Venimos de la fuente do lugar, que nos contaba Jesús ahora, pero que realmente vamos a ver qué significa también a través de este camino las nuevas formas de habitar el lugar, ¿no? Porque se ha recuperado, mucho patrimonio queda todavía por intentar recuperar, intentar preservar, ¿no? Otro se perderá, pero en realidad lo importante es que se configure también una manera de volver a ser pueblos, ¿no?, de volver a estar en el medio rural. Agua sospechosa. ¿Ya ha muerto la fuente? Chopera tranquila. ¿Por qué no tiemblan tus hojas? Camino de la fuente. Asfaltado, de tierra. ¿Por qué asfaltado? Pinar, sosegado, respiro profundo. Espacios de silencio, de soledad, espacios de encuentro, de risas, de bullicio, de secretos, de risas. Este lugar, ¿no? A mí lo que me llama la atención cuando camino por estos terrenos es siempre una reflexión sobre si somos seres acumuladores y si esto es algo nuevo. Es decir, yo no veo la perseverancia que tenemos en la actualidad por conservar, ¿no? Aunque hayamos perdido incluso hasta la función y la utilidad de los espacios, ¿no? Pero tenemos una preocupación por transmitir, por conservar, es el concepto de patrimonio, ¿no? Y yo lo veo aquí. Yo veo que ha habido una preocupación en esta localidad por mantener
un espacio que ahora ya recorre muy poca gente, o que la recorremos con otra función que era muy diferente a la que tenía originalmente. Es una resimbolización y un nuevo valor, ¿no?, de estos caminos. Y eso a mí me parece interesante. Pues en este punto, bueno, el paisaje se puede percibir a escalas muy diferentes, ¿no? Y en este caso nos vamos a la pequeña escala, a esta escala doméstica que hablábamos, y hay dos elementos aquí que son espectaculares, que son el pavimento y esta piedra perforada, ¿no?, para hacer la puerta que vendría aquí. Pues son cositas que bueno, más allá del aspecto constructivo y el aspecto pues más funcional, pues también tienen un valor plástico genial, ¿no? Te hacen dar vueltas y pensar sobre diferentes cosas que van más allá de lo original para lo que fueron creados. El pavimento, bueno, es simplemente genial. Laura, ¿quieres? Pedro, él quería decir. Si quieres que pare, lo dices. Es curioso, porque antes se ha hablado de los sentidos. Los artistas, en concreto los músicos, solemos prestar muy poca atención a nuestros sentidos más allá del oído. Pensamos que es lo único importante, el sonido, y en concreto nuestro sonido. Y sin embargo, a mí personalmente el medio rural me recuerda la importancia de todos los sentidos. Nuestros pies, ¿dónde se apoyan nuestros pies? ¿Qué están sintiendo las suelas de nuestros zapatos? Nuestro cuerpo, ¿a qué huele? ¿Qué escuchamos más allá de mi voz o de la música? Todas estas preguntas, para mí, solo son posibles en un pueblo. Muy bien. A raíz de lo que dices de los sentidos, ¿no?, que los músicos os fijáis en el sonido solo, pero es que pasa también con la vista, ¿no? Vas a un paisaje y parece que solo la vista, los olores, pero por ejemplo ahora en La Fuente he ido a parar a un árbol y simplemente estar ahí, he empezado con el tacto, las cortezas, he empezado a hacer ruido y oía. He puesto el oído y oía mi sonido de cloc, cloc, cloc en una rama diferente en la otra, he empezado a experimentar. Qué bueno. Sí, aparte, o sea, yo me he fijado en el sonido de algo que normalmente solo ves y hueles, ¿no? El árbol. Entonces, somos muy visuales, ¿no? En general. sí, Entonces, también. Entonces también es integrar todos los sentidos, ¿no? Los caminos a mí también me llevan a pensar en otras épocas. Y me llevan a pensar en algo que muchas veces ya no existe y que nos gustaría, ¿no? Nos lleva a pensar en la palabra también, bueno, en diferentes palabras que hoy tienen otro significado, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablamos de carreteras, ¿no? El lugar por el que pasan las carretas sí que se mantienen este tipo de palabras, ¿no? Aunque las carretas ya no existan. Bueno, caminando en silencio con tanta gente, que normalmente cuando vas con gente se camina siempre hablando, es un poco el caminar con la gente que se fue de los campos y la gente que, o sea, este camino lo habrán recorrido gente para necesitar el agua. El agua ahora se supone que lleva los grifos, aunque bueno, llegue como llegue, eso ya es otro tema. Y reflexionando un poco sobre la ausencia del agua y la ausencia de las personas, es un poco la reflexión un poco que me ha traído del camino. Bueno, aparte de la infinidad de colores que ha dicho antes alguien que sobre todo se fijaba en los sonidos,
pues yo sobre todo me fijo en, no sé, en los colores que tiene, ¿no? Pues de tierras, sienas, almagres, no sé, bueno, los diferentes verdes. Y no sé, se lo paso, no sé. Pues en el paseo de hoy, al principio nos hemos encontrado unos litoneros y me ha recordado mucho mi época infantil. Y yo creo que esto también son litones. Sí, que poníamos los huesos de los litones en los bolígrafos. Sí, también hay que vigilar los pasos en el entorno rural. Sí, espera, Julio, vente conmigo, anda. Por este paseo que tenemos que volver otra vez, simplemente porque nos ha dejado una huella al pasar que no podemos dejar de comentar. Y es que aquel tronco que se ve al fondo, que hemos pasado y que lo hemos tocado con las manos, ¿no? Es un monolito de arte hecho, eso sí, no de arte y naturaleza, sino de arte de la naturaleza, ¿no? Con un simbolismo absoluto, ¿no? En el que cómo le cortan una y otra vez las ramas, ¿no? Le cortan una vez y otra vez las ramas. Él sigue creciendo y al final acaba falleciendo, ¿no? Pero sin embargo tenemos aquí al lado otro árbol, ¿no? En el que lo han intentado. Han intentado varias veces, la han mutilado y no hay manera, se resisten. Como gel de resistencia del el gel Dawkins, sí. Y ahí lo tenemos, sacando ramas verticales, horizontales. No quiere morir. Y aprovechado, ¿no? Ha sido utilizado, ¿no? Ha sido utilizado. O sea, aquí tenemos este árbol que es espectacular, ¿no? Nace, crece, lo cortan, lo intentan, lo aprovechan para hacer la valla, lo mutilan, helan con todo, sigue creciendo, le van haciendo pequeñas heridas, como decimos aquí, los mochan, con la intención de que ahí acabe, y con todo él vuelve a brotar, ¿no? Es un ejemplo claro de que si aplicaras lógica, desde el primer momento hubieras dicho ya vale, ¿no? En esta vida, ¿no? Y sin embargo hay una cosa que es el gen egoísta en el que te invita a permanecer como especie, de una forma a veces irracional porque lo tienes en el mismo hecho de ser, hay que ser, y ese árbol, ese de ahí es un auténtico monolito, una auténtica obra. Pues ya está, perdón por haberos hecho reandar el camino. Sí, bueno. ¿Cómo resiste? Sí, no, es... Entonces, lo más curioso de esta historia es la belleza que al final acaba viendo en una herida. No sé cómo decirte, ¿no? Algo que es súper doloroso y acaba generando un componente hermoso y al cual le podemos dar 1000 lecturas, ¿no? Nosotros estamos dando esta, evidentemente. De heridas curadas, que al final tiene una estética espontánea de la propia planta. Una estética admirable por los que pasamos, sin la intervención humana. Solamente el espíritu de su savia, y nunca mejor dicho, su savia bruta y su savia elaborada, que quiere pervivir por encima de las heridas y de los avatares. Yo ahora me vuelvo a acordar de esos artistas caminantes. Los artistas caminantes, pues que según la manera de caminar, pues piensan en unas cosas, piensan en otras. Cuando caminan despacio, pues tienen esos momentos de paz. Cuando caminan deprisa, les sale otra inspiración, van dejando sus líneas de piedra, van dejando sus círculos, van haciendo fotos. Y en realidad hay muchos artistas de este tipo, pero hay uno
que me llama mucho la atención, que es también Hamish Fulton, cuando realiza esas fotografías, ¿verdad? Y deja con todas sus letras sobre las fotografías, pues algo que nos anuncia la naturaleza, que nos la publicita, algo que realmente significa que, como él mismo dice, sería anunciar en otros contextos urbanos, en otras sociedades a lo mejor que se han desprendido ya de la naturaleza, anunciar que existe la naturaleza, como quien anunciara un coche en una valla publicitaria. Pues él anuncia en sus exposiciones la naturaleza existe, muchas veces con frases que pueden ser relacionadas con el propio paisaje, otras veces con simples tipografías, pero en realidad lo que nos está haciendo es llamarnos la atención en algo que es cultural junto con algo natural, y esto es importante. Y al fin se termina la tierra. El agua, ¿verdad? El agua, que la queremos dominarla, que no se nos lleve los sedimentos, que no se nos lleve la tierra, y al final, ¿qué ocurre? Pues que el agua siempre acaba ganando, la naturaleza siempre gana. Ah, no, esto no es... Esto es información. Notas a pie de página, acotaciones. Esto lo llamamos hacer paretones. Como en aragonés la terminación enón es diminutivo, en realidad son las paredes pequeñas. O sea, hacer... Un paretón, fer paretón, una pared pequeña. Sí, sí. Y las ponen arriba, cruzadas esto. Esto a veces hacía, aparte de para evitar que cayera el agua, también habían algunas en los corrales que las ponían móviles para que no saltaran los rabosos ni los depredadores de las gallinas, para que se les caiga la piedra encima. Muertos, esqueléticos, abandonados, que forman ya del paisaje abrupto y a la vez hermoso. Julio, ¿y los cipreses allá tienen...? Los cipreses son, diríamos, árboles que se han traído de fuera, no son autóctonos, ¿eh? Pero a veces en las fincas los ponían como un árbol de cura, aromático, ¿eh? Por eso en los cementerios se ponía el ciprés como árbol aromático. Manuel, ¿qué significa para ti A de la casa? A ver, párate. A del castillo, que decía. A del castillo. A del castillo, hay gente de bien. No, yo no venía pensando en las casas ni en los castillos. Venía pensando en un proceso inverso, ¿no? Con respecto al camino, ¿no? Porque me planteaba yo que ahora se hacen carreteras para que utilicemos las carreteras, ¿no? Es decir, las carreteras están ya hechas. Y antes no, antes hacíamos los caminos andando hacia el campo, hacia el huerto, hacia la fuente. Entonces se hacía el camino andando, se hacía el camino con los pies y las carreteras ahora se hacen con las manos. O sea, es inverso, ¿no? Antes se hacía por utilidad y ahora se hace para utilizarlo, ¿no? O sea, como al revés, ¿no? De como una evolución, no digo ni que sea hacia adelante, ni hacia atrás, ni que progresemos, ni que regresemos, ¿no? Pero sí, el concepto de camino también ha variado, ¿no? Es verdad, sí, sí. Antes cuando hablábamos de lo de las carretas, las carreteras... Caballero. A ver, caballeros ya no hay caballeros porque no hay caballos. Ahora lo que hay es policaballeros, hipercaballeros, megacaballeros, porque conducimos maquinaria de muchos caballos. Sí. Sí. Jo, realmente aquí, fijaos qué monumento, ¿no? El corazón de los troncos como lo aguanta. Bueno, yo creo que el campo se está plagando de este tipo de construcciones que son puertas que habitaron personas y que ahora se las ha comido la naturaleza y bueno, pues son puertas abiertas al campo, pero que van a desaparecer. Y la verdad es que bueno, delata mucho
la ausencia, ¿no?, de esas personas que habitaban, iban a la fuente, venían, recogían el agua, y es una pena que en lugar de recuperar construcciones se hagan nuevas construcciones, y se debería haber una política en la que quizá reconstruir fuera mejor que hacer nuevo, pero bueno, esto es una reflexión del camino. Y Gloria, una cosa, ¿qué hay mejor que sintetice el olor a final de verano que el olor a higuera, el olor a higos, ¿no? Ese olor que muchas veces, ¿no? Claro, las personas que viven en la gran ciudad, las higueras no es un árbol que esté en las grandes ciudades. Y sin embargo, yo creo que hay algo muy importante que se pierde en muchas personas, ese olor a infancia, ese olor a final de verano, ese olor que, claro, ahora en el vídeo ensayo, en la transmisión no se puede reproducir, pero ¿cómo huele aquí? O sea, tú te asomas, huele a higuera, ¿no? El olor a higuera y el olor siempre a tierra, y el sonido de las moscas alrededor de los higos que se caen al suelo y se van pudriendo, ¿no? Y de las avispas y de las abejas que ya dentro de poco pues se esconderán, ¿no? Y que esto pues nos acerca a la naturaleza, ¿no? ¿No? Sí, yo creo que hay gente, bueno, a ver, cada uno tiene su infancia, entonces para alguien que vive en una urbe y su infancia posiblemente sea lo mejor, pero se pierden mucha cosa de lo rural que bueno, pues aquí queda. En todo caso, en todo lo digital, que ahora parece que, incluida yo, enseguida miro la pantalla, lo único que no se reproduce son los olores, que el olor a tierra mojada, que ahora mismo no está mojada, ¿no?, pero en otros momentos sí, el olor a higuera, el olor a campo, ¿no? Sí. Y eso, pues bueno, es algo que hay que poner en valor. Sí, sí. Es algo que también hablábamos ayer, ¿no? De cómo puedes reproducir todo o imitarlo, ¿no? Pero el olor lo puedes llegar a imitar, pero no será como el original nunca porque le falta el contexto, ¿no? Cada cosa tiene que estar donde tiene que estar. Un aroma de higuera que tú te lo llevaras a una habitación, no tendría ningún sentido, ¿no? Sí, bueno, ha habido exposiciones que intentan reproducir olores. Yo creo que nunca, por lo menos desde mi experiencia, nunca lo reproduce. No, porque es el entorno, es lo que estamos también transmitiendo, ¿no? Y llegamos al pueblo y nos encontramos aquí con el Corral de García. Nos encontramos con un centro de creación artística que nos habla también de nuevos habitantes, de nuevas maneras de acercarse al medio rural, ¿no? De las experiencias de personas que vienen de muchos lugares, como hace poco aquí en este espacio que se hizo un encuentro, un taller a nivel europeo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Muy importante. Y ahora estamos aquí. Jesús, enséñanos tu lugar. Vale, pues lo primero nos ponemos las mascarillas. No, que tenemos que para 2 minutos, vale. Yo hablaba de 1 hora, 1 hora y media. Vale, pues entramos, lo vamos viendo, os lo voy explicando. Vale, pues entramos por la zona por donde entramos, por la entrada de artistas, digamos, que no es la entrada principal. Esta es una zona de descanso, están los baños y es una zona de descanso, que, bueno, normalmente sirve para que los artistas echen la siesta. Es que aquí no cabemos todos, tenéis que ir pasando. Bueno, no tiene más misterio, ¿veis? Es una zona, pues para eso, son zona de baños, zona de descanso. Aquí esto es un sofá-cama, pues se puede uno echar la siesta. Venga, vamos avanzando. Los aperos de labranza. Espera, voy a encenderlo.
No, que por aquí no entramos, que solamente enciendo luces. Está la puerta de... Bueno, pues veis que lo que hemos hecho ha sido recuperar toda la estructura del antiguo corral. Esto era un corral, llámalo corral, llámalo pajar. Entonces era un corral familiar. Entonces hemos recuperado, veis, el edificio, el sitio donde habéis estado, era parte, tiramos todo lo que es esto que seguía hasta el final, lo tiramos para hacer el edificio de nueva planta, que con mucho humor somarda, ya sabéis los que sois de aquí, los que lo expliquen en el autobús, que es el humor somarda. Pues con humor somarda la gente lo bautizó como el Rural Guggenheim. Ahí queda un pequeño almacén, y esto es un poco la zona de cocina y... La zona de cocina, que es para compañías en residencia. Hay aquí un pequeño trozo de cocina y para que se pueda... Y esto es normalmente, a mí es la zona que más me gusta del espacio, porque es la zona que, aunque sea diciembre, es la zona donde si hace sol siempre se puede comer. Y por la noche es súper fresca, o sea, es la zona que más empleo, toda esta zona. Y ahora vamos a entrar en el teatro, ¿vale? En la sala. Adelante. Si queréis, hacemos primero la visita completa. Ahí dentro, en el espacio de la antigua Carbonera, están los camerinos, que es algo que habitualmente no se puede ver, o sea que si queréis entrar a verlos, están muy chulos. Para mí es la parte más chula, porque como los que sois artistas sabéis, siempre te encuentras unos camerinos, en España sobre todo, que o son de mucho lujo y no se pueden emplear, o son muy cutres y no se pueden emplear. Entonces hicimos un camerino de alguna manera que sería el camerino donde nos gustaría estar. Que se puede emplear, sí. ¿Dónde sacas las butacas? Las compramos a un desguace de butacas que hay en Valencia. Un desguace de butacas. Comprarlas es fácil. Montarlas es ya otra cosa, limpiarlas son palabras mayores. O sea... ¿Habéis visto el camerino ya todos? Entrad. El camerino es la antigua carbonera es la antigua carbonera del pajar, digamos. Veis que ahí continuaría, si hacéis un eje ficticio,
continuaría lo que se tiró, estaríamos en la parte que se tiró, que seguiría hasta la Carbonera. Carbonera es que aquí una de las cosas donde se vivía era de coger carbón vegetal, entonces ahí debía ser donde lo guardaban. Yo os he dicho, fijaos, este es como mi primer corral también, ¿no? Es curioso esta zona para mí, me he dado cuenta esta mañana, ¿no? Probablemente es el primer camino que yo hice, probablemente es el último que hizo mi madre, probablemente es el primer camino que hicieron mis hijos, porque es un camino que se hace mucho. Y este sitio pues era el corral. Yo venía de pequeño pues con el perro a darle de comer y tal. Entonces estaba totalmente en la ruina, o sea, esto era un desastre. Entonces decidimos recuperarlo para la causa de las artes escénicas. Bueno, os explico un minuto solo. La sala, acabo ya, ¿eh? La sala, veis, ahora está en formato a la italiana, para los que no seáis de las artes escénicas, formato teatro de toda la vida. ¿Veis? Con su camarita negra, su piano, su micrófono para el bolo de esta noche. Entonces, ahí está el control, enchufamos luces luces de espectáculo y tal, apagamos trabajos, ahora estamos con trabajo. El espacio está preparado para quitar las butacas y dejarlo como espacio diáfano. Porque claro, una de las cosas que queríamos era que pudiera servir espacio de compañía de residencia pues, para una compañía de danza, una compañía de teatro. Entonces ahora está en formato italiana, pero puede estar en formato como queramos. De hecho, cuando hicimos Amor Oscuro, que es un espectáculo que va a 2 bandas, pues hay que cambiarlas, se cambian las tarimas y se pone el público a 2 bandas. Se puede poner el público a 4 y veis el espacio lo diseñé yo. El techo está lleno de varas para poder colgar la cámara o lo que sea en cualquier sitio. Y todo con DMX, aquí ya no entra nada analógico, todo con DMX para poder hacer la iluminación como te dé la gana. O sea, si tú quieres hacer en un momento dado algo diáfano, si quieres hacer algo en el centro, si quieres hacer algo alrededor, como quieras. Porque nosotros pensábamos que este espacio iba a ser un espacio que iba a tener un 50% de residencias, un 30% de trabajos de formación y un 20% de exhibición. Al final la realidad es sorprendente y tozuda y lo que más estamos haciendo es exhibición. Pues supongo también por el tema COVID, que es más difícil. Formación hemos empezado a hacer este año después del rollo COVID, y residencias pues hemos hecho alguna, pero es que es muy complicado ahora. Entonces, bueno, este es el espacio. El espacio tiene, para hacer un montaje a la italiana, un 10 por 4, 4 más de 4 ya, el que quiera hacer más de 4 que se vaya al Real, 4 de alto, o sea, es una compañía media, con un espectáculo medio, que una escenografía mida 4 metros, que es lo que suele medir una escenografía de una compañía media. Y eso, y con las posibilidades de eso, a mí sobre todo me gusta esta capacidad de poder montar donde nos dé la gana. Y todo está, veis que no, yo lo quería dejar también este rollo industrial, ¿no? Yo lo quería dejar al aire, entre otras cosas porque luego es mucho más cómodo cuando falla un cable, pero lo quería dejar al aire y quería darle esta historia así, muy desconcertante para el aparejador y el arquitecto todo esto, pero la madera, las barras, pero negras todas, pero tienen que ser negras, pero de hierro, pero de 50 y todas de 50 y ¿para qué tantas barras estas están a 30 centímetros y para qué tantas barras en el techo? Pues es que al final dices, pues por mis huevos, o sea, pon las barras porque no, ya te lo he explicado. Es muy desconcertante explicar, pues eso, pues que de repente igual la cámara hay una cosa colgada ahí entonces sí tiene que haber barras porque siempre eran 2 cosas que te da te da la experiencia, ¿no? El camerino, que yo que estoy mucho actuamos en Francia, los camerinos en Francia tienen comida, algo de beber. En España llegas a un camerino y es de lujo, entonces es mármol y no puedes tocar nada y no te puedes sentar, o es una cutrez. Entonces queríamos hacer un camerino también que fuera un camerino para vivir, para estar, ¿no? Una cocina para vivir, para estar, una parte de fuera para vivir, para estar, ¿no? No sé, ya que nos habíamos vuelto locos y habíamos hecho esto, que desde el punto de vista razonable es una auténtica chaladura. Acabo ya con una anécdota. Cuando contratamos a un millennial para que nos hiciera cosas de ordenador y lo traemos un día, le enseñamos todo esto y el chico, pues imaginaos, un chico joven así de la generación ya que para el que somos viejunos,
miraba todo esto calladico, porque él es muy calladico, y cuando salimos de aquí me mira así y me dice, Jesús, ¿tú has hecho algún estudio de marketing para hacer esto? Y digo, pero vamos a ver, ¿tú crees que si yo hubiera hecho un estudio de marketing te hubiera contratado a ti? ¿Qué pregunta? Si para esto he hecho un estudio de marketing, pues eso. No, evidentemente. Esto es una puta chaladura. Bueno, gracias. No te vayas. Bueno, porque te has dejado algo importante. Venimos de una fuente de la tradición y estamos bebiendo de la cultura y vamos a cerrar para que nos cuentes por qué se llama Corral de García, porque aquí había una mujer hace mucho tiempo, y eso es importante que lo cuentes porque lo que hace es hilar la tradición del lugar pues con esta chaladura que dices tú. Oh, esta es una historia cojonuda, sí. No sentéis que no está larga. Bueno, venga, sentaos. Dale. Pues los que más o menos todo el mundo es de pueblo, ¿no? Y tenemos un amigo, un familiar, una casa o una segunda residencia en el pueblo. Entonces, resulta que siempre mi casa, yo me llamo Arbués, y mi casa se llamaba Casa García, y este era el Corral de García. Y no lo entendíamos. ¿Pero por qué? Sí. Entonces mi madre empezó a ver los testamentos que estaban guardados de 10 generaciones. Ya sabéis que en Aragón existe el mayorazgo. Todo es para el mayor. Esto me cuesta mucho explicárselo a mis hijos, porque la mayor es una niña. Y entonces cuando yo le digo, no, tú te has salvado por una generación, porque si no sería todo para tu hermano, a ti te casaríamos y fiesta. Y esto se hacía así. Al segundo se le mandaba por allá, si era listo, se le hacía cura, y si no, pues se le mandaba, y a la chica se le casaba. Y todo era para el primer hijo varón. Entonces, claro, Eso en toda Aragón, ¿no? En mi pueblo heredaba la hija o el hijo más mayor. Ah, bueno. Pues eso sería una excepción. Pero aquí, y así se mantenía el apellido, que era una cosa de mantener el apellido. Entonces mi madre va buscando en los testamentos y descubre que todos son Arbués. Y que el primero, el que hace la casa y construye la casa, es Arbués. Entonces, claro, empieza a desconcertarse, dice, pero bueno. Entonces descubre que en el primer testamento, el primero que se casa efectivamente es Arbués, pero su mujer se llama María García. Entonces, se muere él antes. Y entonces la gente empieza a llamar a la casa de la viuda de García. Estamos hablando de hace 10 generaciones, del año 1700 y pico. Entonces se va pasando de generación en generación el nombre de la casa de la viuda de la García, que luego se transforma en Casa García. Entonces, ella en su testamento, que es lo más curioso, porque en los testamentos la gente no suele hacer cosas poéticas como en las películas, dice, no dejo a las órdenes religiosas, no dejo y dejo. Pero esta sí que hace una adenda en su testamento y dice, creo que he legado mi nombre a la posteridad de los tiempos. Sí. Que es una cosa que me llamó la atención, ¿no? Creo que he legado mi nombre a la posteridad de los tiempos. Si la mujer supiera que luego se ha levantado un teatro con su apellido, fliparía en colores, claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Es increíble.